La mujer vampiro de Árbol Grande, Tamaulipas. La memoria colectiva no olvida que allá por la década de los años 70, una historia urbana aterrorizó a los pobladores de la zona sur de Tamaulipas. En Ciudad Madero se suscitó la siguiente leyenda. En los años 70, en la parroquia de San Juan Bosco, el padre encargado de dicha iglesia, Ignacio Rosiles Namorado, quería rehabilitar su templo y para ello contó con la ayuda de la esposa del superintendente de la refinería de la ciudad. Ella siempre le expresó al párroco que cuando ella muriera, le gustaría que reposaran sus restos en la parroquia. Pasaron los años y los hijos de la mujer se hicieron profesionistas y se mudaron a Salamanca, Guanajuato, llevándose a su madre a vivir con ellos, falleciendo allá en 1973. El cura, al enterarse del deceso de su amiga benefactora, se entrevistó con sus sobrevivientes para expresarles el último deseo de su familiar, y así poder trasladar el cuerpo hacia la parroquia. Los familiares estuvieron de acuerdo y se exhumó el cuerpo para llevarlo a Ciudad Madero. Pero al abrir el ataúd, notaron que los colmillos, las uñas y su cabello habían crecido de manera exagerada, además de que su cuerpo se encontraba incorrupto. De todos modos, el proceso continuó, pero los rumores de que la buena señora se había convertido en vampiro llegaron antes a la ciudad. Una vez que llegaron los restos a la parroquia, la gente se aglomeró para satisfacer su curiosidad. Pero hubo tanta gente y tanto descontrol que terminaron tirando el féretro, y en todo ese caos, la gente dijo haber visto a la mujer volar por la metrópoli. Tanto fue su miedo que llevaron las antorchas para quemar la iglesia, que es donde decían que se ocultaba la susodicha, pero afortunadamente intervino el ejército. Erasmo González Martínez, quien en ese entonces era colaborador cercano de la iglesia, opina que la historia no se trató más que de un rumor infundado que generó gran alboroto, al grado que enardecidos los pobladores acudieron a la parroquia para intentar quemarla, ya que aseguraban que el monstruo se encontraba en las catacumbas. Llegaron 2 jeeps con tropa, quienes contuvieron a la turba, y comenzaron la revisión del subterráneo de la parroquia, donde estaban los nichos que se hicieron para depositar las cenizas de difuntos, mencionó González Martínez, quien amplió que no había luz, por lo que los soldados con antorchas y lámparas tuvieron que revisar minuciosamente. Revisaron además el área de misas, la oficina del padre y el dormitorio, e incluso las torres, pero no encontraron absolutamente nada. Por lo que posteriormente, ya con el apoyo de Felipe López Lara, comandante de la Policía Municipal, hicieron entrar una comisión de hombres y mujeres. Después de la revisión, todo volvió a la normalidad, dejando atrás los rumores de la mujer vampiro que aterrorizó a los incautos, que creyeron la posibilidad que un ser maligno con desproporcionados colmillos volara al acecho por el cielo del sur de Tamaulipas. Se dice que los restos de la mal llamada mujer vampiro descansan en Salamanca. El vampiro del Panteón de Belén. El Panteón de Belén fue inaugurado en 1848 y clausurado en 1896, debido a que una de las epidemias lo llenaron rápidamente. A pesar de que desde entonces y hasta 1996 el cementerio permaneció vacío, sus leyendas continuaron con vida. La más famosa de ellas es, sin lugar a dudas, la leyenda del vampiro del Panteón de Belén, la cual atrae a propios y ajenos, curiosos por conocer el árbol bajo el cual, según esta leyenda,
espera el vampiro despertar. Eran finales del siglo XVIII, en Belén, un pueblito que hoy quedó atrapado dentro de la mancha urbana de Guadalajara. En aquel entonces, un visitante proveniente de Europa llegó al pequeño poblado a vivir, conocido como el Conde de Baldón. En otras versiones lo llaman Don Jorge. Este personaje llamó inmediatamente la atención por sus excentricidades, pues solo salía en la noche y siempre vestía de negro. Poco tiempo después, en Belén, comenzaron a aparecer animales muertos en la comunidad, drenados totalmente de la sangre, pero la gente creía que solo se trataba de una plaga. No fue sino hasta tiempo después que ya no eran solamente los animales muertos, sino también personas, hombres, mujeres y niños por igual. Fue una gitana quien reconoció las señales y advirtió a la población. Incluso les dijo cómo enfrentar al ser. Así que los pobladores se organizaron y después de muchas rondas dieron con el vampiro una noche, cuando los gritos de una mujer atrajeron a los pobladores, quienes encontraron al conde prensado al cuello de su víctima y lo persiguieron hasta lograr atraparlo. Le clavaron una estaca en el corazón y lo llevaron al panteón de Belén, donde le dieron sepultura, cubriéndolo con pesadas lápidas, por si algún día despertaba, no pudiera salir. Pero tiempo después, un árbol creció. Probablemente era parte de la estaca que fue clavada, y este árbol rompió las lápidas. Pero sigue cubriendo la tumba del vampiro. También se dice que, el día que el árbol se seque, el chupasangre saldrá de su sepulcro y tomará venganza contra todos los descendientes de quienes lo enterraron. Las Tlahuelpuchis, Tlaxcala. En el pequeño estado de Tlaxcala se encuentran accidentes geográficos de casi toda índole. Lo atraviesa la Sierra Madre Occidental, destacando los eternos enamorados, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, y del lado suroriente, el volcán de la Malinche. Entre todos esos pequeños y grandes cerros, se ocultan, lejos del ojo humano, unas mujeres que existen desde tiempos prehispánicos, o antes, mujeres que tienen sed de sangre y que solo la pueden saciar con la sangre de niños recién nacidos y sin bautizar. Desde la época prehispánica, la gente de Tlaxcala le ha tenido miedo a las Tlahuelpuchis, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa sahumador luminoso, las terribles mujeres vampiro. Las Tlahuelpuchis, como la mayoría de los seres diabólicos, utilizan la noche para desplazarse con mayor libertad y así poder cometer sus fechorías. Además, al tener el poder de tomar la forma de animales e incluso de neblina, se mueven con mayor agilidad. Su hora preferida para cazar es de la medianoche a las 4 de la madrugada. Y es que durante esas horas los padres duermen y dejan indefensas a sus víctimas preferidas, los recién nacidos. Los Tlahuelpuchis disfrutan tomarlos entre sus brazos y beber su sangre hasta secarlos. Los padres que logran despertar del hechizo de sueño que la mujer vampiro arrojó sobre ellos tienen suerte y, si son afortunados, solo encontrarán moretones en su pequeño hijo. Pero si no, deberán afrontar la dolorosa pérdida. Se dice que originalmente las Tlahuelpuchis eran nahuales. Se trataba de mujeres bendecidas por los dioses, a quienes les fueron otorgados dones especiales. Después, debido a su gusto por alimentarse de sangre, la gente las comparó con vampiras. Sin embargo, a pesar de los siglos transcurridos, los locales no han dejado de temerles. Se cree que las Tlahuelpuchis descubren sus poderes después de la primera menstruación,
A partir de entonces pueden darse a la tarea de perfeccionarlos. A la par, crece en ellas un hambre que solo la sangre puede saciar. Pero no se trata de cualquier sangre, sino de, como ya dijimos, la de recién nacidos. Por ello, los padres se esfuerzan por proteger a sus bebés con todo tipo de artimañas y utensilios. Dentro de los más usados tenemos cajitas de agujas o cosas hechas de metal, como tijeras o cuchillos, pues son repelentes naturales de brujas. Aunque cabe destacar que lo más efectivo para alejarlas es colocar un collar de ajos o esparcir cebolla alrededor de la cuna o cerca del bebé para ocultar su aroma y así evitar que las tlahuelpuchis sepan que está ahí. Hace tiempo, cuando los ataques se volvían demasiado frecuentes y ya no se podía vivir de ninguna manera, se dice que los pobladores capturaban a las tlahuelpuchis, luego las sometían a juicio y las ejecutaban. Con el paso del tiempo, eso dejó de hacerse. De hecho, el último registro de una ejecución parece ser de 1973. Sin embargo, aún pervive el rumor entre los locales que dice: cuídate de las tlahuelpuchis. Y es que ellas aún están ahí, entre las sombras. La Pascualita, Chihuahua. En Chihuahua capital, ubicada en el centro histórico, está la tienda de novias La Pascualita, llamada así por su famoso maniquí, que lleva el mismo nombre, que ha estremecido por décadas a los chihuahuenses por su aspecto hiperrealista. Esta es una leyenda muy conocida por los ciudadanos, pues no solo la escuchan, sino que también la viven cuando pasan por enfrente de la tienda de novias, ubicada en la avenida Ocampo, en esquina con la Guadalupe Victoria. La Pascualita llegó a la entonces llamada La Popular, en los años 1930. Sus facciones, su piel y detalles como sus ojos y sus manos causaron una gran impresión en los habitantes de la capital, que comenzaron el rumor de que se trataba de una mujer real, embalsamada. En la vitrina donde suele estar expuesta la famosa novia, la acompaña un cartel donde se relata su historia. Cuenta cómo el maniquí y doña Pascuala Esparza, fundadora de la tienda, tenían un enorme parecido, mismo que engrandeció las leyendas. Las leyendas cuentan que la hija de la costurera falleció minutos antes de su boda, a causa de un piquete de un alacrán. Otros dicen que de una viuda negra fue la que la mordió. Devastada por la pérdida, la madre decidió preservar el cuerpo de su hija, embalsamándolo y así exhibirlo en la tienda para la eternidad. Otros dicen que esta proviene de París y que al traerla al pueblo del norte de México, un hechicero enamorado la siguió y la encantó, por lo que en las noches cobra vida para buscar un vestido más de su agrado. A raíz de lo anterior, se cuenta que con su belleza deja prendados a los hombres, terminando por quitarles la cordura. Se cuenta que hay quienes la veían mover la mirada o las manos, últimas que llaman la atención por parecer que cuentan con huellas dactilares, luciendo siempre un vestido tradicional. La leyenda generó todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos creen fervientemente en la historia y sostienen que la figura de la Pascualita tiene poderes sobrenaturales y que se mueve por la noche. Aunque la historia de la Pascualita, la verdad, ha sido ya desmentida oficialmente por la familia propietaria de la tienda, la leyenda sigue siendo parte de la cultura popular y continúa intrigando a aquellos que la escuchan. Ya sea un maniquí extraordinariamente realista o el cuerpo embalsamado de una novia fallecida, la Pascualita ha dejado una marca perdurable en la ciudad de Chihuahua,
Lamentablemente, y desde hace un tiempo, la famosa novia no se encuentra en su hogar, pues los ojos internacionales han puesto en ella su mirada, por lo que ha hecho diversas giras, sin contar los arreglos que han hecho para seguir manteniendo su estado. Al regreso de uno de sus viajes, se comenzó a rumorar que habían cambiado a la Pascualita chihuahuense por una réplica, que no estaba hecha con el mismo detalle y cuidado que la original. La Tlanchana, Estado de México. Si alguna vez vas a Metepec, en el Estado de México, en plena plaza de la ciudad, se erige una hermosa escultura en barro, antes solitaria, ahora enaltecida y trasladada unos metros a su nuevo hogar. Una fuente con juegos de agua, todo ello rindiendo homenaje a la figura de una deidad que una vez habitó este bello valle, que antaño se encontraba salpicado de lagos y exudaba su incomparable belleza. La leyenda de la Tlanchana, también conocida como la Sirena de Metepec, tuvo su origen en tiempos prehispánicos, cuando los mexicas todavía no invadían este fértil valle Matlacinca. Según las tradiciones, esta zona lacustre estaba regida por una extraña reina, mitad mujer, mitad serpiente acuática. Se decía que detrás de los tules y hierbas de la laguna, sobre un islote, podía verse a una hermosa mujer, desnuda, ataviada con corona y collares y sartas de peces, acosiles y ajolotes en la cintura. La sirena de Metepec poseía un temperamento posesivo, voluble y vengativo. Si estaba contenta, su cola era la de una serpiente negra y permitía a los pescadores obtener abundante pesca con sus redes. Cuando se enamoraba de algún humano, podía convertir su cola en piernas y salir a tierra a buscarlo. Pero si un hombre ignoraba su belleza o no atendía su melodioso llamado, utilizaba la cola de reptil para enredarlo y arrastrarlo al fondo de sus dominios hasta que lo ahogaba. Con el paso de los siglos, las lagunas se secaron. La nueva religión cambió las pequeñas comunidades agrícolas y pesqueras, pero el canto de la ancestral sirena de Metepec todavía cautiva a los investigadores, artistas y pueblo en general. Y a principios de los años 90 del siglo pasado, se decidió instalar a la Tlanchana en un lugar principal del Parque Juárez. Hoy, en lugar de cola de víbora, la Tlanchana la tiene de pez, quizá debido a la influencia de quienes llegaron con otras tradiciones del viejo mundo, por lo que es conocida como la Sirena de Metepec, aunque para la cronista municipal Berta Balestra opina lo siguiente: sería hermoso tener de nuevo a la Tlanchana original, hecha de arcilla y simbolizando no solo el mito, sino también la actividad principal de Metepec. También sugiere rediseñar la fuente, adornarla con motivos locales y acuáticos, que cuente con una placa con la leyenda de esta madre de los peces, para recordar remotos aspectos de la historia local. La Cueva del Toro, Campeche. Se dice que en el barrio de San Román, en la ciudad de Campeche, hubo una época en que salir a medianoche para las mujeres era sentencia de muerte. Los habitantes estaban aterrados y sin saber qué hacer. Primero se escuchaban bramidos de una feroz bestia que rondaba por las calles, y no había nadie que se atreviera a salir para averiguar quién o qué era aquello, y mucho menos para enfrentarlo. Jóvenes mujeres comenzaron a desaparecer. En primera instancia, se creía que eran mujeres que escapaban a causa del amor, pero esta primera teoría empezó a perder fuerza cuando los amantes de las desaparecidas rondaban tristes por el barrio. Nadie sabía qué sucedía con ellas, hasta que alguien se percató de un hombre joven y bien parecido, que tenía una gran labia
y se dedicaba a cortejar a las muchachas del lugar, muchachas que posteriormente desaparecían. Siguieron al joven hasta una cueva en la cual se escuchaban que del interior salían horribles bramidos de una bestia enorme. Se dieron cuenta de que el joven engatusaba a las chicas, las llevaba a la cueva y una vez ahí se transformaba en un toro enorme para después comérselas. Los pobladores se armaron de valor, se dirigieron a la cueva, lograron someter al toro y le arrancaron el corazón para asegurar su victoria. Pero por coincidencia, esa noche cayó una gran tormenta e inundó la cueva. Sin embargo, se dice que aún hoy día, por las noches, se llegan a escuchar los bramidos del abominable toro. El Casino del Diablo, Sonora. La siguiente es una de las leyendas más conocidas de mi país. El Club de Golf Country Club de Sonora fue construido en 1945 como parte del proyecto urbanístico de la colonia Pitic, en las afueras de la entonces ciudad de Hermosillo. Esto porque al general Abelardo Rodríguez le gustaba jugar golf y por eso se le construyó. Al centro del country club se le construyó una casa club con restaurante, salas, bar y un casino social, que era el sitio preferido de los jóvenes, pues allí se hacían bailes donde los muchachos podían encontrar a la mujer de sus sueños y las muchachas conseguir el amor de su vida para casarse. Todos los jóvenes estaban muy entusiasmados por asistir, sobre todo las muchachas, quienes se arreglaban de una forma muy especial. Duraban días buscando el mejor vestido, horas haciendo su mejor peinado y sus mejores zapatos para bailar toda la noche con algún muchacho. Para la noche del 31 de diciembre de 1950 se iba a brindar un enorme baile de fin de año. Se presentaría una de las mejores orquestas de ese entonces, por lo que todas las señoritas no encontraban la ocasión para tener el mejor vestido para el evento. Ese día, una joven de entre 16 y 17 años, llamada Linda, tenía muchas ganas de ir a ese baile, tanto que duró días buscando el mejor vestido y tardó varias horas en arreglarse para convertirse en la joven más bonita del lugar. Linda sufrió el regaño de su madre al enterarse de que asistiría a la fiesta y fue castigada en su cuarto. Pero en ese momento pudo más la fiesta que los regaños de la mamá. Así que Linda decidió escaparse por la ventana de su cuarto. Para esto ya tenía a sus amigos fuera de su casa. La estaban esperando para irse. Cuando la muchacha y sus amigos llegaron al casino, todos voltearon a verla. Era la joven más hermosa de la noche. Le llovieron proposiciones para bailar, pero Linda no aceptaba, ya que estaba esperando al hombre más guapo, caballeroso y con un gran aroma. De pronto, entre la multitud, salió un apuesto muchacho de cabello negro, ojos enormes, vestido elegantemente. Nadie conocía al joven apuesto. Todos se preguntaban quién era. El joven invitó a bailar a Linda. Ella aceptó rápidamente y dijo que era quien ella estaba esperando. Se fueron al centro de la pista para bailar toda la noche. A la medianoche, mientras bailaban, Linda sentía mucho calor. Sentía que algo la quemaba en su espalda. Volteó a ver y miró una mancha en su vestido. Así que decidió ir al baño a quitarse esa mancha. Pero al llegar y verse bien el vestido, aquella mancha no era tal cosa.
Tenía pintada la mano de aquel apuesto y caballeroso hombre. Ella pensó que era una simple mancha de su mano. Así volvió a la pista de baile y terminó de bailar con aquel hombre. Después hubo un fuerte olor a azufre. Comenzó a aumentar la temperatura. Todas las personas que estaban presentes en el baile miraron hacia el centro de la pista para encontrarse ante los ojos de todos una pata de gallo y otra de cabra que le salían al joven del pantalón. Linda se desmayó de la impresión. Comenzó a salir mucho humo y desapareció el joven. Por todos lados empezó a surgir fuego y todos los presentes tuvieron que escapar del lugar como pudieron. El casino quedó en llamas hasta que solo quedaron las paredes. No se supo qué pasó con Linda, mucho menos quién era ese misterioso hombre. Muchos dicen que fue internada tras una crisis nerviosa. Otros que está con el demonio. Después de lo que sucedió ese día, el casino cerró sus puertas y ya no se volvió a realizar ningún evento. Actualmente, el lugar es utilizado para realizar rituales de brujería. Esto debido a toda la carga negativa que en él quedó. La gente evita visitarlo por la noche, y es que aseguran que de día el lugar solo luce desolado, mientras que al ocultarse el sol, desde lo lejos, un tono anaranjado ilumina las ruinas, pareciendo como si nuevamente el incendio se reavivara. Por la noche, en la penumbra que reina en el tétrico casino enclavado en un cerro al oriente de la ciudad, se experimentan raras sensaciones. La maleza mecida por el viento que se cuela por entre los escombros produce sonidos similares a gritos de mujer, silbidos y relinchos de caballo. La permanencia en el Casino del Diablo es una vivencia que supera la normalidad. Alerta los sentidos, hace bombear más fuerte el corazón y se eleva la adrenalina. El chamuco bebé guerrero. Cuenta esta leyenda, ocurrida en alguna población, en las montañas del estado de Guerrero, presumiblemente en Taxco, que don José se reunía todas las noches con sus compadres en la cantina de aquel pueblo. Después de una larga jornada y para mitigar un poco el calor que azotaba la región. Entrando en la plática, estos comenzaron a hablar sobre la leyenda que andaba en boca de todos los del pueblo, acerca de que, después de las 12 de la noche, el diablo rondaba por el lugar, puesto que una mujer dice haberlo visto en forma de perro negro. Otro señor lo había visto en forma de toro, y así sucesivamente narraron muchas anécdotas. Don José solo se echó a reír, y soltando una carcajada, dijo a sus ebrios paisanos: «A mí el diablo me pela los dientes», dicho mexicano que significa algo así como «el diablo me tiene miedo». Además agregó: «Esos son puros chismes de las viejas que ya no quieren que venga uno a distraerse con esos mezcalitos. Nos quieren tener temprano en las casas. No hagan caso de esas tonterías». Acto seguido, don José, después de echarse un mezcal, se despidió de sus amigos. Decidió salir del lugar para dirigirse a su casa, atravesando parte del pueblo que, por cierto, carecía un poco, o mucho ya, de alumbrado público. Así que solo veía lo empedrado de la calle, por el reflejo de la luna que aún se puede contemplar en todo su esplendor en el cielo despejado de muchos de los pueblos del estado de Guerrero. Era ya entrada la noche. La luna llena estaba en todo su esplendor. Don José escuchaba sus pasos aplastando los arbustos de la terracería por donde caminaba. Un oscuro escenario donde cualquier cosa podría salir de la oscuridad. Cuando estaba pasando por una vieja casa abandonada, don José, de pronto, de entre los arbustos, escuchó un llanto. Fue a asomarse por donde provenía aquel ruido. Y efectivamente, había un bebé entre los arbustos.
al lado de una vieja casa abandonada. Luego de maldecir a los padres por haberlo abandonado, el hombre cargó al bebé entre sus brazos y siguió su camino. En lo que resolvía el misterio de los progenitores del bebé que no paraba de llorar, poco a poco, este fue controlando su llanto, pero a la vez, mientras don José avanzaba, sentía más y más pesado el bulto del bebé que llevaba en sus brazos. Cuando ya por fin no podía seguir cargándolo, se detuvo. Intrigado por lo que estaba pasando, retiró la cobijita que le tapaba la cara al pequeño. Y perturbadora fue su sorpresa al ver a un pequeño demonio que lo veía con ojos como de carbón incandescente, al momento que le decía: «Ahora sí crees, José». Don José, horrorizado al ver esos ojos rojos como carbones encendidos y esos largos colmillos que salían de la boca del bebé, aventó al niño y corrió sin rumbo fijo. Muchos dicen que don José se quedó loco y perdió la cordura para siempre. Otros dicen que llegó asustado a su casa contándole lo anterior a su mujer. Después de eso permaneció con fiebres altísimas durante 3 días seguidos, hasta que murió. Nadie sabe lo que pasó, solo que efectivamente se cumplió lo que don José les dijo a sus amigos en la cantina, que a él el diablo le pelaba los dientes. El hombre que vendió su alma al diablo, Tlaxcala. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo pasado vivía con su mujer un humilde zapatero llamado Ramón, en una pobre choza ubicada en lo que hoy es la calle de Reforma Norte, antes Iturbide, de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, estado ubicado al centro de México. La extrema pobreza en la que vivía este matrimonio causaba que la mujer, desesperada, reprochara a su marido: «Si nuestra miseria se prolonga, va a resultar que nos vamos a morir de hambre», decía ella. El pobre zapatero, peor, se desesperaba al escuchar los continuos reproches, y después blasfemaba enfurecido: «Me rajo el cuero trabajando día y noche, y no puedo salir adelante. Te juro que, si el diablo mismo me diera dinero, al diablo mismo yo le vendería mi alma». Decían las personas que Ramón, un día, empezó a salir de noche a lugares ignorados, en donde se aseguraba que hablaba con Satanás, ya que días después montaba un buen caballo en el que hacía sus incursiones nocturnas y regresaba, según la versión popular, con algunas bolsas repletas de dinero. De aquellos días en adelante, la vida de aquel matrimonio cambió notablemente. De parte de la mujer, pararon los reproches, y del hombre la desesperación. Vestían y comían mejor. El hombre trabajaba menos y se emborrachaba más. Pero todo tiene su límite. Un día, Ramón cayó en cama delicadamente enfermo y pronto murió. Su mujer le compró un elegante ataúd y mandó hacer una buena comida para agasajar a los acompañantes que asistirían al sepelio. Salió el cortejo fúnebre con dirección al templo del dulce nombre en cuyo cementerio anexo sería sepultado el zapatero. E iban entrando a la plazuela que hay frente a este templo, cuando súbitamente, por todos, fue escuchada a cierta distancia un estruendoso ruido producido por un torbellino que arrancaba ramas a los árboles y techos a algunas casas. Momentos después, cruzó aquel fenómeno sobre el numeroso conjunto que acompañaba al finado a su última morada. El fuerte impacto que ese remolino produjo sobre los 4 cargadores del cadáver hizo que estos se tambalearan desconcertados, teniendo que suspender los cánticos fúnebres que todos entonaban en coro. Algunos de los que oportunamente cerraron los ojos para protegerse de los efectos del polvo y del fuerte viento, al mirar hacia el curso que llevaba aquel torbellino, pudieron notar en las alturas una extraña silueta que remolineando se asemejaba a la figura de un ser humano,
creyendo que aquello sería una ropa varonil que había sido arrancada de algún tendedero. Pero pronto se darían cuenta que no era así. Después de haberse repuesto un poco del escalofriante impacto del viento que los llenó de terror, los cargadores, por alguna circunstancia, tuvieron la necesidad de descansar el cadáver en aquella plazuela, habiendo notado como verdadera sorpresa que el peso de éste había disminuido considerablemente. La viuda y algunos familiares del muerto procedieron a abrir aquel ataúd para despedirse del ser querido contemplándolo por última vez. Pero grande fue la sorpresa ante el asombro de todos los presentes, que se dieron cuenta de que el cadáver había desaparecido y que solo había en el interior de la caja mortuoria algunas talegas, al parecer con monedas de oro, de donde salía un repugnante aroma. Todos los integrantes de aquel cortejo abandonaron el ataúd y a gran prisa se alejaron horrorizados, unidos en sus meditaciones y conjeturas. Algunos comentaron el caso en voz baja, otros exploraban con la mirada sobre el cielo el curso que había seguido el torbellino, y una mujer que se alejaba meditabunda, a la vez que reflejando en su rostro el asombro, santiguándose, exclamó: «Lo arrastró el diablo en cuerpo y alma». El Mechudo, Baja California Sur. A 3 horas de la Bahía de La Paz, Baja California Sur, se encuentra San Evaristo, localidad en donde se halla Punta Mechudo, que retoma su nombre de esta historia tradicional, pues es el sitio exacto donde sucedieron los hechos que hoy día siguen provocando escalofríos, incluso entre los pescadores y buzos supersticiosos de la región, quienes evitan acercarse a toda costa a este lugar. Se dice que la leyenda del Mechudo comenzó durante una tradición religiosa que reunía a cientos de pescadores en este punto todos los años. Para honrar a la Virgen María, acostumbraban sacar lo que ellos llamaban como la última perla para la Virgen. Pero en cierta ocasión sucedió lo inimaginable. Esta leyenda es protagonizada por indios yaquis que vivían cerca del mar y quienes, para subsistir, se sumergían en las profundas aguas para recolectar perlas, para posteriormente venderlas. En un buen día lograban juntar alrededor de unas 400 piezas, pero tenían una tradición, la cual dictaba que la última perla recolectada del día se la ofrecerían a la Virgen. Entre el grupo de pescadores había uno que, una vez terminada la jornada, rejego y queriendo sobresalir de entre los demás, regresó al agua para sacar una perla más, y la cual dedicaría no a la Virgen María, sino al diablo. Se dice que Lucifer le tomó la palabra, y el pescador jamás regresó. Se sumergió, pero este no volvió a salir ni vivo ni muerto. Los pescadores buscaron por semanas algún rastro que los pudiera conducir a su cuerpo, un trabajo sin éxito alguno. De hecho, ningún pescador volvió al año siguiente. Ya nadie regresó a buscar perlas. Mucho tiempo después, algunos pescadores regresaron, pero vieron al fondo del mar algo que nunca olvidarán. El sitio se tilda de negro con pequeñas luces rojas fulminantes, en donde se puede ver al pescador burlesco, ya con unos años encima, con su barba y cabello crecido, sosteniendo en sus manos una enorme concha de madreperla, y dicen que se trata de la famosa perla del diablo. A partir de ahí, al buzo desaparecido se le quedó el apodo del Mechudo, y quienes pasan por ahí sienten una enorme sensación de miedo y ganas de retirarse del lugar lo antes posible, ya que las lanchas se mueven de una forma inusitada.
La calle del terror, Aguascalientes. En la ciudad de Aguascalientes, la calle conocida hoy como González Saracho, antes fue conocida como la calle del terror. Así lo confirma un rótulo que ha sobrevivido a la modernidad. Se le conocía así en el siglo XIX, porque ahí botaban cadáveres, pues era una zona que se encontraba en los límites de la ciudad de aquel entonces, conocida por ser un área marginada, llena de delincuentes y de mujeres de la vida galante. Tiempo después instalaron un hospital, donde personas religiosas brindaban primeros auxilios a personas con enfermedades terminales. Luego se convirtió en una prisión, donde los delincuentes eran torturados. Pasaron los años y llegó el turno de servir como una plaza de fusilamientos. Adquirió la fama de ser un lugar muy peligroso y temido por la población. Después pasó a ser un cementerio y finalmente una escuela primaria. La gente de Aguascalientes, hasta la fecha, cuenta que al pasar por la calle González Saracho o calle del terror, se siente una vibra muy pesada y extraña, pues varios testigos aseguran haber vivido un suceso paranormal, desde apariciones de monjas, luces parpadeando e incluso han visto niños. Pero la que quizás sea la leyenda más conocida es sobre la sombra de un hombre que se arrodilla a rezar en el umbral de la parroquia de San José. Sombra que la gente cree que se trata de un hombre acaudalado que dejó oculta una enorme fortuna. El Sombrerón, Chiapas. Por las noches en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuando la oscuridad cae sobre la ciudad, comienza a deambular un espectro conocido como el Sombrerón, pero que solo se le parece a mujeres jóvenes y que dependiendo del tipo de mujer, será lo que ellas apreciarán en él. Este espectro elige previamente a sus víctimas, quienes al verlo terminan en una conmoción que los paraliza, impidiéndoles moverse o caminar para salvarse. Sufren de angustia, miedo indescriptible e incapacidad de hablar o gritar. Incluso aseguran que el Sombrerón transmite a su presa elegida descargas incontrolables de escalofrío constante por todo el cuerpo. La leyenda cuenta que este lúgubre personaje regularmente ataca a quien daña la hermosa naturaleza de la zona, pero existe la latente creencia de que el Sombrerón también tiene un gusto especial por las mujeres. Se cuenta que la apariencia del Sombrerón cambia si se trata de una mujer de ciudad o de una mujer de alguna ranchería. Puede aparentar ser un apuesto citadino o un fuerte ranchero o algún otro ejemplar masculino, pero eso sí, siempre lleva puesto un enorme sombrero, de ahí el apodo. El Sombrerón echa mano de todos sus trucos para enamorar y conseguir que las mujeres lo acompañen o se vayan con él. Por eso se dice que muestra joyas, aretes y collares. Y cuando la mujer acepta, este sujeto las lleva a cuevas distantes y nunca más se vuelve a saber de ellas. En la región se dice que cuando vivía el Sombrerón, era un asaltante en los caminos que se hizo de una gran fortuna y que, tras ser capturado, murió tras las torturas a las que fue sometido. Pero como nadie lo enterró ni rezó por su alma, vaga por las calles ofreciendo sus riquezas para que las mujeres se vayan con él. Cuando el Sombrerón ha cumplido su cometido, se aleja con un gran caballo negro, atravesando las calles de San Fernando.
La bailarina sin cabeza, Baja California. Se cuenta que en Tijuana, en los años 20, durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, dicha ciudad vio un auge de turistas, principalmente estadounidenses, porque allí no había prohibición. Y recordemos que obviamente en Baja California está ahí la frontera con Estados Unidos. Así que para los estadounidenses era muy común pasarse a nuestro país para poder disfrutar de los gustos y placeres que podían haber en Tijuana con respecto al alcohol. La leyenda se centra en una bailarina conocida como la Faraona, una hermosa mujer que trabajaba en el entonces recién estrenado Casino de Agua Caliente, que además de tener el don de bailar, también tenía el don de dar suerte a los jugadores, por lo que las personas con mucho poder y dinero la usaban como amuleto. En agradecimiento por la fortuna que ella los hacía ganar, ellos la recompensaban con lujosos regalos, como diamantes y mucho efectivo. Un día, ella conoce a una especie de dandy, de quien se enamora, y con quien, a través de trampas y pequeños hurtos en el casino, zona donde por cierto hoy se encuentra la preparatoria Lázaro Cárdenas, se hicieron de una fortuna pequeña, la cual escondieron juntos. Pero los celos son algo serio, y en una ocasión la danzante vio a su amado del brazo de otra mujer, por lo que decidió cambiar el escondite del tesoro. Se dice que lo escondió cerca del Minarete, un monumento del complejo turístico. Su amante, al saber de dicho movimiento, quiso sacarle la verdad de manera violenta, y al no lograrle sacar palabra alguna, decidió acabar con su vida, cortándole la cabeza al final. Hoy día, en la zona de Agua Caliente, se cuenta que por las noches se aparece la bailarina sin cabeza, para ahuyentar a aquellos que se atrevan a buscar aquel tesoro mal habido. Pocos son los tijuanenses que no han escuchado sobre esta bailarina sin cabeza, la cual, según las versiones que se cuentan, se aparece algunas noches practicando sus pasos al pie del minarete de la preparatoria Lázaro Cárdenas. El sacerdote sin cabeza, Jalisco. Seguimos con la que fue para mí una de las leyendas más llamativas cuando supe de su existencia, sobre todo el saber que son muchos los países donde también tienen su historia de leyenda relacionada con algún sacerdote decapitado. Países como Francia, República Checa, Inglaterra y también obviamente países latinoamericanos, y en esta ocasión contaré la versión de mi país. Ocurrió durante el antiguo México virreinato, es decir, cuando este era llamado la Nueva España. Se dice que en Tonalá vivía un sacerdote que era muy querido por la comunidad y que era muy devoto de Dios. Aún así, el padre no se salvaba de tener enemigos que lo odiaban, y los cuales lo acusaron falsamente ante la Santa Inquisición de tener pacto con el diablo. Una noche que el padre se encontraba cenando, fue apresado sin explicación alguna y llevado a una de las cárceles de la Santa Inquisición. Los inquisidores, al no tener pruebas en su contra, lo torturaron para, entre comillas, sacarle la verdad. A pesar de las bestiales torturas que sufrió el cura, este siguió alegando que era inocente, hasta que llegó el momento en que ya no soportó más y se confesó culpable. Satisfechos, los de la Santa Inquisición prosiguieron con el procedimiento y lo enjuiciaron a morir ahorcado en público. Para ello, lo vistieron con un capote amarillo de lana y con un gorro puntiagudo para que la gente lo insultara y le aventara cosas.
como era la tradición en tales casos. Pero por ser un hombre muy querido, la gente prefirió no salir de sus casas. Finalmente, lo ahorcaron en un árbol y le cortaron la cabeza. Dicen las personas que viven en la localidad que aquellos que pasan por el árbol en donde se le ahorcó ven a un sacerdote sin cabeza oficiando la misa en latín. Dicen las malas lenguas que del cuello del sacerdote brotan chorros de sangre y que las palabras que pronuncia parecen brotarle del corazón. Así que ya saben, si algún día quieren ir al hermoso pueblo de Tonalá, mucho cuidado por alguno de los lugares donde puedan ir, especialmente a medianoche, y si saben que es ahí donde se aparece el sacerdote sin cabeza. La mestiza sin cabeza, Yucatán. Dicen los ancianos que en Aquil, una población muy cercana a Oxcuzca, había una hermosa mujer mestiza llamada Isabel, quien era bastante ejemplar, pues se la pasaba todo el tiempo en su casa, haciendo quehaceres, limpiando el hogar y preparando la comida de su esposo, llamado Manuel, un hombre humilde y trabajador. Recordemos, por si acaso, que en aquel entonces, en tiempos pasados, hacer todo eso, una mujer, era considerado ya un ejemplo, sí, a seguir, según los estándares de aquel entonces. Sus vecinos la consideraban muy trabajadora y buena gente, pues siempre estaba dispuesta a ayudar al prójimo. Sin embargo, Isabel escondía un oscuro secreto, y es que era una gran conocedora de las artes oscuras de los huayes y brujos del antiguo y desconocido Mayab. Los días martes y jueves eran los preferidos por esta mujer para convertirse en algún ser terrorífico antes de salir a las calles de Aquil y otras poblaciones del sur del estado, a espantar e infundir temor entre los pobladores. Para que su esposo no se diera cuenta, cuando dormía, le untaba en la nuca una crema preparada con epazote y otras poderosas hierbas para que cayera en un sueño muy profundo, donde despertaba hasta la mañana siguiente. La poderosa hechicera poseía el poder de convertirse en cualquier ser maligno como el Huay Chivo, Huay Quequén. Sin embargo, la forma que prefería adquirir era la de una mestiza sin cabeza, para deambular por las noches oscuras y asustar a las personas. No les hacía ningún daño, solo se divertía asustándolos. En una ocasión, la bruja fue perseguida por un misterioso hombre al que apodaban Son Huay, que significa cazador de brujos, y quien le venía siguiendo el rastro desde meses atrás, sin dar con su paradero. Entonces, sin que la mala mujer se diera cuenta, la vio entrar a la casa que compartía solo con su esposo Manuel, ya que no tenían hijos. Al día siguiente, Son Huay esperó que el hombre se dirigiera a su trabajo como cargador de pencas de Henequén en la finca de San Anselmo. En ese lugar, el hábil cazador de seres sobrenaturales se acercó a Manuel y le contó lo que su esposa acostumbraba hacer durante las noches de los martes y jueves de cada semana. El trabajador se negó a creer lo que el extraño sujeto le decía, pero Son Huay le dijo que se lo comprobaría, pero tenía que seguir ciertas indicaciones. Manuel aceptó, debido a que quería comprobar si era verdad. Entonces el cazador le dijo que debía bañarse, a manera de purificación, con agua virgen, traída de algún cenote o gruta, y debía mezclarla con hojas de hierbabuena, y que cuando llegara la noche, debía untarse en la nuca y los ojos una pomada que él mismo Son Huay le proporcionó, para no caer en el hechizo de su mujer. Manuel siguió las indicaciones al pie de la letra, y al llegar a la noche de un martes, se untó la pomada en la nuca y ojos. La hechicera, desconociendo lo que se tramaba en su contra, siguió con su malintencionado pasatiempo, asustar gente en los pueblos cercanos. Se acercó a Manuel, que se hacía el dormido,
y le untó la poción de hierbas que había preparado para adormecerlo profundamente. Pero el hombre no cayó esta vez en la brujería, pues ya se había aplicado el antídoto. El pobre esposo logró ver cómo su mujer salía al patio de la casa a dar brincos eufóricamente. Al mismo tiempo pronunciaba palabras extrañas, en un antiguo idioma, solo conocido por los brujos, pero mezclado con maya. De pronto se detuvo y se tomó por los cabellos. Giró en 9 ocasiones su cabeza a la izquierda y después 9 veces a la derecha, para luego quitársela fácilmente. Su cuerpo seguía de pie, con vida, pero su huipil, o sea, su vestimenta, se manchaba con sangre fresca que emanaba de forma abundante de su organismo. Entonces se disponía a realizar sus fechorías. El pobre hombre estaba a punto de desfallecer, por lo que su mujer hacía durante las noches, pero recobró la valentía y juró vengarse de ella. A la mañana siguiente se despertó y vio a su mujer durmiendo a su lado tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Pero Manuel ya estaba pensando cómo deshacerse de su compañera. Buscó a Son Huay para contarle lo sucedido y le habló de su deseo de venganza. Entonces, este le dijo que tenía que hacer lo mismo que la ocasión anterior, pero que esta vez esperaría a que el espectro se retirara para untarle sal a la cabeza que dejaba tirada en el suelo. Así lo hizo Manuel, y a su regreso la mestiza se dispuso a ponerse la cabeza, pero sintió un fuerte ardor que empezó a carcomerle las carnes. Lo intentó varias veces sin poder lograrlo. No le quedó más remedio que escapar con rumbo desconocido, abandonando su cabeza para siempre. El esposo, para evitar que el cuerpo errante regresara por la parte faltante, quemó la cabeza y la ceniza la esparció por rumbos apartados. Para evitar sospechas de los vecinos por la desaparición de su mujer, les dijo que lo habían abandonado porque no pudieron tener hijos. Aún se cuenta hoy día que en varias poblaciones de Yucatán se aparece la mestiza sin cabeza para provocar temor entre sus pobladores.